Danica ya está por acá, así que abro micrófono. Bienvenida, querida Danica. Hola Jorge, muy buen día. Sí, ¿Cómo espérate. estás? Le voy a subir más al guataje. ¿Me escuchas? ¿Me Ahí escuchas sí, bien? no, ahí está, Hola, ¿cómo estás Jorge? Hola a todos que nos están escuchando, están esperando este programa. Oye, que va a estar muy tema, entretenido. Con un tema muy importante. Candente, especial y que nos infiere a todos. Ya. En varios sentidos de nuestra vida. Oye, Danica Marinovich es coach, psicoterapeuta transpersonal, ahí aparece en pantalla, y su Instagram es @danicamarinobik.coach. Yes. Importantísimo porque ese es el vínculo, el enlace contigo directamente. Exacto. Ya, vamos al detalle. ¿Con qué queréis partir? Porque este es un tema que abarca mucho, ¿eh? Mira, vamos a partir, Jorge, con el placer y la sexualidad, el despertar del placer y la sexualidad, y por qué es tan importante llevarlos a nuestra vida, conocer de ellos, liberarnos de muchos tabúes, creencias y cosas limitantes, porque en el fondo estamos perdiéndonos de disfrutar algo que es realmente una parte que nos va a llevar a unir la dualidad que tenemos nosotros, que llegamos a la unidad que necesitamos y sacar un potencial, porque es una energía creadora gigante que muchas veces empezamos a bloquear y que nos genera muchas disfunciones, problemas, estreses, ansiedades y un tema, como decía recién Alejandro, una salud mental pobre, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante hablar este tema? Porque se han producido, bueno, primero vamos a hablar qué es lo que es la sexualidad, ¿ya? Y si lo podemos definir en palabras, tiene que ver con el proceso de las personas de individualización de lo como nosotros venimos al mundo, cómo vamos desarrollándonos, cómo vamos creciendo, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ver mucho con el desarrollo del crecimiento afectivo, social que nosotros hemos tenido en nuestra vida, ¿ya? Por una parte, es cómo nos hemos formado. Y por otra parte, tiene algo muy lindo, que es una parte que recoge todo lo que nosotros tenemos, nuestros instintos más genuinos de supervivencia biológica, de nuestra biología, de nuestras necesidades biológicas, y por otra parte... Y reproducción de la especie. Por eso, necesidad biológica para la reproducción de la especie, y por otra parte tenemos la parte que la aspiración a lo espiritual, a la trascendencia. Ambos dos se confluyen estas energías de la dualidad a la unidad. Entonces es como decir, unimos la tierra, la reproducción, la biología, la especie y la trascendencia, lo espiritual. Cuando se unen ambas partes vemos, cuando uno dice esta palabra, que cuando vemos, ¿cómo se llama? El paraíso realmente, el paraíso del Edén. Entonces, cuando nosotros tenemos esas partes unidas, no es al tiro de inmediato, pero podemos irnos dando cuenta que tenemos, cómo nosotros estamos viviendo nuestra sexualidad. En una satisfacción total, ¿no es cierto? Cabal. En una física y psicológica y todo, ¿no? Claro, en una satisfacción física, psicológica y espiritual. ¿Ya? Y lo que primero voy a saludar a la gente que se está integrando, aquí también en el Instagram, que me están siguiendo, ¿ya? Eso aquí, así que quédense aquí con nosotros, ¿ya? Y primero vamos a hablar, Jorge, de la parte que tiene que ver con la sexualidad como una necesidad biológica, ¿ya? ¿Por qué una necesidad biológica? Porque estamos acá, somos humanos, somos seres reproductivos, ya nuestra especie tiene tiene que continuar la especie, porque si no hay sexualidad no continúa la especie, o sea, se acaba los seres humanos, es parte de nuestra vida, ¿cierto? Y nosotros sabemos que un individuo o un ser vivo se define por la capacidad de crecer, de alimentarse y de reproducirse, ¿cierto? Y lo que tenemos nosotros en sí es que abordamos muchos temas de alimentación y de crecimiento. Pero ¿qué pasa con la reproducción, que tiene que ver también con la sexualidad? Porque si no hay esta sexualidad, ¿qué pasa dentro de nuestra reproducción o cómo es nuestra reproducción? ¿Por qué tenemos tantas cosas que lo hemos guardado en la sombra, esta parte, y no queremos mostrar esa parte? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué? Porque esa necesidad biológica de reproducción, que tiene que ver con la sexualidad también, no se aborda tan naturalmente como la alimentación
o el crecimiento? ¿Por qué crees? ¿Qué hay detrás de eso? Yo creo que aquí hay una cuestión de consecuencia, cómo fuiste creado, no, cómo fuiste formado, eso era, la educación que te dieron en un primer momento. Hay verdaderamente visiones tabú en esta relación, y también los padres tienen, por lo menos eso era antes, había una separación total, la sexualidad no era abordada, no era tratada, ¿para qué decir los abuelitos? Como que eran, eso no se tocaba. Todo eso, todo eso que y tú eso dices. te repercute, redunda, obviamente, Eso, en las cómo consecuencias. enfocas la sexualidad. Cómo enfocas, cómo ves, cómo las experimentas. Sí. Todo eso que tú dices es muy cierto, Jorge, y tiene que ver con las creencias limitantes. Con los tabúes, con nuestra experiencia, con las creencias que han sido adquiridas o heredadas, ya, conscientes e inconscientemente. Y todo esto viene, si nos vamos muy atrás, de toda la mitología del judeo-cristianismo, que tiene que ver cuando empezamos recién la parte de Adán y Eva, ya, con el sentimiento de vergüenza y culpabilidad. Donde Adán y Eva andaban en el paraíso, era un paraíso, donde estaban desnudos el uno en el otro en una intimidad, y comieron del árbol del conocimiento. Del árbol prohibido. Del árbol prohibido del conocimiento. Comieron, no estamos hablando si es bueno o malo, estamos hablando que lo que es y por algo es, ya. No vamos a dudar de eso. Pero desde que comieron de ese árbol del conocimiento, entraron en el pecado original y fueron expulsados del paraíso. Ahora, en referencia al árbol del conocimiento, tienen que ver con las creencias colectivas, con las creencias limitantes, con la introducción de pensamiento. Obviamente, no vamos a decir si es bueno o malo, si está bien o está mal, sino que para que se produjera la dualidad, para llegar a la conciencia de unidad. Y por eso es muy importante la sexualidad, porque si nosotros empezamos a darnos cuenta cuáles son nuestras creencias limitantes, inconscientes, qué es lo que vimos, qué heredamos, qué traemos, qué hemos experimentado, nosotros vamos a poder tener una vida más saludable, una vida más plena. Y para qué decir cuando tú dices, ¿cómo estás? Andas más contento, algo pasó, tu cabello te brilla, los ojos te brillan, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Cierto? Entonces todo eso, Jorge, de hecho, te noto exactamente así como tú. Mi cabello me brilla. Bueno, estoy contenta. Me imagino. Sí, estoy contenta disfrutando del placer y de la sexualidad. Si no, no podría estar hablando de esto. Mierda. Por supuesto. Claro que sí. ¿Ya? Y, de hecho, este espacio lo habíamos pensado hacerlo desnudo, digamos, como nivel de transparencia, digamos. Pero hubo problema aquí con la línea editorial. Bueno, ahí yo no he trabajado en mi pudor, soy muy pudorosa, eso lo puedo decir. Eso no lo haría nunca. Pero acepto si tú quieres estar desnudo, no hay problema. Ok, dejémoslo para la próxima. Sí. Acepto si tú quieres estar desnudo, porque yo pudorosa no puedo. Así que no me da para tanto. Pero sí uno va descubriéndose y trabajando las creencias también limitantes que en el fondo también. Es que yo también he tenido muchas creencias limitantes, Jorge. O sea, de verdad que a mí no me ha sido fácil desde la formación, desde mis propias percepciones inconscientes, desde lo que yo he heredado y también lo que trabajo en consulta con la gente. O sea, para hacer un cambio uno tiene que tomar conciencia de la percepción subjetiva que tenemos, cómo vamos a vivir y cómo vamos a experimentar lo que tiene que ver con la sexualidad y cómo lo vamos a interpretar también, Jorge. Eso es súper importante. Entonces, cuando nosotros tenemos todas estas creencias, estos tabúes que no se habla, que se esconde, que no se dice, hay un dato muy curioso. Hay un estudio que las personas con la mayor cantidad de gente, de hombres o mujeres, son mujeres con la insatisfacción sexual que los hombres, ¿ya? Y es curioso porque en el organismo de la mujer, en el clítoris, hay más terminaciones nerviosas, más puntos que se pueden originar el orgasmo, y hay más terminaciones nerviosas, el doble que en el hombre, que en el glande del hombre. Entonces, ¿pero qué pasa con la insatisfacción sexual? ¿Por qué te estás riendo, Jorge? No. Te estás imaginando, ya que te estás imaginando. Ahora se está riendo él, ¿ven? Bueno, ¿qué pasa con eso? Pasa que, ¿qué es lo que crees tú? Ya que te estás riendo, Jorge. ¿Por qué hay más insatisfacción sexual en la mujer que en el hombre?
cree? Dímelo. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Por qué crees tú que hay más insatisfacción sexual en la mujer que en el hombre? En la mujer que en el hombre. Bien, yo creo que también aquí hay un tema de comunicación, que no se consigue. Y estos tabúes también están tan linkeados en el sentido de que tengo conocimiento hasta este punto y creo que las cosas son así y nunca fuiste capaz de explayarte y conversarlo, digamos, con tu pareja. Yo creo que eso es fundamental, en la medida que uno cree que está todo bien, pero ni siquiera es capaz de advertir lo que está sucediendo al otro lado, ¿no? Claro. Es como una posición muy egoísta que se entiende también. Claro. Bueno, y tiene mucho que ver con la forma de vivir, la forma de las creencias culturales. Estamos hablando también en el caso de la mujer, como el juicio de la mujer que tenía que ser casta, virgen hasta el matrimonio, que es mal mirado. Entonces, todos estos tipos de creencias han limitado mucho que la mujer también pueda disfrutar de la sexualidad. Y aquí vamos a un tema bien especial, porque muchas veces una sexualidad inadecuada tiene que ver con las creencias inconscientes que la mujer le tenía que servir al hombre. Servir es complacer. Y muchas veces la mujer, por no tener el poder económico o por tener que haber sido mantenida por un hombre, entonces tenía que... Cultural, y son vivencias, o sea, que vivieron, no sé, mi madre, mis abuelas, bisabuelas y mucha gente más. Entonces, ¿qué sucede? Que la mujer se siente con la obligación de tener que ser la mujer o satisfacer las necesidades del hombre. Exacto, como una geisha. Como una geisha, ¿ya? Donde se siente el sentimiento de obligación, el sentimiento de complacer en un momento. De subordinación. De subordinación, de sumisión también. Ajá. Entonces se genera una obligación. También la sexualidad inadecuada puede ser, por ejemplo, cuando tú no tienes un respeto por un otro, o por ti mismo, o dejas que te falten el respeto. O también, ahora que se está dando por un medio de conseguir un reconocimiento, una aceptación, que le digo a los jóvenes, ojo, porque por ahí no está bien la forma, porque muchas veces ya vamos y hacemos al tiro, nos tenemos esta sexualidad, pero en el fondo no es una sexualidad consciente, sino que es un medio de sentirme aceptada o reconocida, ¿ya? Y esto en lo profundo, si tú te pones a ver, hay una falta de autoestima muy profunda que tiene que ver con la falta de confianza, con la falta de confianza en la pareja, con la falta de confianza contigo mismo. Y más adentro de todo esto y esta baja autoestima también vienen las creencias inconscientes, que yo les digo, no vamos a hablar hoy día de las creencias, pero más o menos las vamos a tocar, que yo les digo a las personas, pregúntense qué hay detrás de todo esto, para qué yo tengo este comportamiento, qué está sucediendo en mi vida. Pregúntense qué es lo que yo viví, que experimenté cuando niño, cómo fueron las relaciones de mis padres, de mis abuelos, cómo las vivieron las mujeres, las relaciones, si fueron sometidas o si se quedaron como matriarcas, como sin hombres, porque el hombre era un problema. Entonces todas estas creencias al final nos generan unas consecuencias. Y además los tabúes que hay. ¿Cómo sentiste, cómo percibiste, cómo entendiste la sexualidad cuando era niño? Exacto. Eso te marca, indudablemente. Te marca indudablemente, sí. Claro. Te marca indudablemente porque desde ahí nosotros grabamos estas programaciones que yo hablo siempre, estos patrones, y que en el fondo van a generar que nosotros hasta lleguemos a tener disfunciones sexuales, tipo de disfunciones sexuales por el estrés inconsciente de la necesidad biológica que queremos satisfacer de reproducción, de conexión, y con lo que no podemos ser, hacer o creer que tenemos que vivir ciertas cosas, ¿ok? Entonces, desde ahí tenemos un conflicto, Jorge, que si no lo abordamos, porque por eso les digo que es muy importante abordarlo, porque preguntémonos qué está pasando en nuestra vida, cómo los tabúes han generado una polaridad. Por ejemplo, por un lado tenemos, si bloqueamos o reprimimos estos instintos sexuales que tenemos todos, porque es parte de nuestra naturaleza biológica, si los reprimimos tanto y los dejamos nuestro inconsciente en la sombra, de repente aparece con comportamientos exagerados, por ejemplo, por un lado la hipersexualidad y por el otro lado la polaridad en la castidad.
ambos dos son extremos y el problema está en los extremos. Entonces tenemos que llegar a un equilibrio, obviamente con nuestros valores, con nuestros recursos, ¿ya? Pero estas creencias nos condicionan y la forma que vimos la vida, si por ejemplo fuimos abusados, vimos infidelidades o incesto, o vimos que cómo era la relación de mamá o papá o de nuestros abuelos, todo eso nos va a condicionar, toda esa información nos condiciona en el presente de hoy, ¿ok? Entonces cuando nosotros, por ejemplo, vivimos en la castidad, porque tenemos que estar en la norma, y a veces la norma no nos adecua porque no está compatible con lo que nosotros vamos a experimentar como ser humano. Tenemos que experimentar como ser humano para nuestro proceso de evolución. Yo no estoy hablando de supervivencia, sino que un proceso evolutivo del ser. No se condicionan con los parámetros, los paradigmas de la sociedad, de la religión, de lo que nosotros tengamos o creamos o nos afirmemos en esa, o nos sostengamos donde sentimos que pertenecemos. Entonces a veces no hay coherencia en eso y ahí se nos generan ciertos tipos de problemas. Y a veces decimos, mejor, ¿sabes qué? Me voy a quedar en abstinencia, mejor. Voy a bloquear todo instinto y deseo sexual. ¿Y qué genera después eso? Genera varios trastornos en la salud. Primero, problemas en la salud mental. Tenemos baja calidad de vida, tenemos menos fuerte la inmunología, o sea, las defensas de nuestro cuerpo. Tenemos más estrés, menos producción de neuronas nuevas, ¿ok? Y también riesgo de todos estos tipos de disfunciones que te voy a contar ahora que aparecen, porque como ya no hay una solución ante lo que yo quiero vivir, que es mi necesidad biológica natural, ante las creencias limitantes, ante el estrés inconsciente, entonces en el fondo la solución es la enfermedad. Oye, Danica, interesante el tema, el desarrollo de esto da para muchísimo, sí, para otros temas, para otros programas. Oye, nos quedan 4 minutitos, pero hay gente que vive sin sexo, que sublima otras cosas, la intelectualidad, la amistad, lo que tú queráis, digamos, sin sexualidad. ¿Tú le ves alguna falta, alguna situación? Lo que pasa es que la energía sexual es energía creativa. Y nosotros podemos, por ejemplo, tomar esa energía sexual y llevarla a la creatividad. Por ejemplo, hacer cuadros, pintar, algo que nos inspire. También es una forma de expresar nuestra energía sexual, de la inspiración. Pero lo que yo te estoy hablando es que cuando uno quiere tener una relación y tienes un instinto, una necesidad biológica con un otro, ¿ya? Ahora, si tú tienes esa energía y tú la manifiestas, la canalizas a través de otra forma, maravilloso, está súper bien. La canalizas a través de escribir un libro, la canalizas a través de una creación, de algo que tú estás creando. Maravilloso, pero cuando queremos vivir la sexualidad o queremos conectarnos con un vínculo con otra persona, y aquí empieza todo el desmadre, como dicen los mexicanos, ¿ya? Entonces sucede que ahí nos genera un cierto tipo de conflictos, de inhibiciones, ¿ya? Entonces, para llegar al equilibrio en el fondo y vivir una sexualidad plena, y que tiene que ver mucho con el placer de poder disfrutar de algo, el placer, no solamente estoy hablando del orgasmo. Gente que tiene miedo de buscar y encontrar el placer, ¿eh? Por supuesto, no estoy hablando solo del orgasmo, sino que es la unión de lo placentero. Yo no estoy hablando del coito en sí, del orgasmo, sino que estoy hablando de la unión de lo placentero, de poder disfrutar de un día, de una tarde soleada, de el placer, poder permitirse el placer, porque tenemos el placer culposo también, o la prohibición de sentir placer, porque desde chicos nos dijeron que era malo el placer, porque sentimos placer en alguna cosa, o nos pusieron a un juicio que esto era malo, que aquí y allá, y entonces, bueno... O el sexo era malo, era cochino, ¿no es cierto? El sexo sucio, prohibido, pecaminoso, malo, sucio, tenía que ser quizás dentro de la norma, te tienes que casar, y esto tiene que ser así, así, y entonces eso mismo nos generaba que nosotros no nos conozcamos a nosotros, y si no nos conocemos, ¿cómo vamos a conocer a un otro? Exacto, que nos autorrespetemos también, porque sí, el respeto parte por uno, pero se prolonga hacia tu pareja, entonces es un complemento ideal ahí. Es un complemento ideal, y por eso es importante que nosotros aprendamos a disfrutar, a respetar a un otro, a respetarnos a nosotros mismos, a no tener que complacer. Si tú no tienes ganas, dices yo no quiero,
ni por obligación, ni por nada, porque ya ahí la relación se desvirtúa. Buscar instancias para poder disfrutar esto de una forma diferente. Y antes de terminar, Jorge, porque vamos a dejar este tema para las otras venidas al programa, ¿ya? Porque vamos a hablar de las disfunciones sexuales. Ahora solamente vamos a pasar rapidito. Tenemos tipos de disfunciones sexuales que pueden generar, o sea, que se generan al final como una solución ante todo este estrés que nosotros podemos vivir. Y no voy a contar, así que lo voy a hablar la próxima. Lo voy a hablar la próxima venida, Jorge, al programa. Vamos a hablar de las disfunciones sexuales y qué conflictos se esconden detrás de cada una según la biodescodificación. Perfecto. Vamos a ver ahí qué conflictos pueden tener cada uno. Muy bien, nos encontramos la próxima semana. Espero verla rebosante, siempre con el pelo brillante y todo. Sí, pero yo siempre estoy brillante. Ah, perfecto. Porque esto que estoy haciendo para mí, con esto canalizo la creatividad, enseñando, atendiendo a la gente, canalizo mi parte hasta que no llegue mi pareja que tenga que llegar a la vida. Ahí está, está súper explicado todo. Sí. Oye, y Danica Marinovich, coach, psicoterapeuta transpersonal, Instagram Danica Marinovic, con seno, ¿cierto? .coach. Claro. Eso, para que tomen contacto contigo. Sí. Muy interesante el tema, lo seguimos abordando la próxima semana. Sí. Y vamos a hablar de los tipos de disfunciones sexuales. Yo también les digo a la gente que me está escuchando en el Instagram que me pregunten, que pongan comentarios si quieren que hablemos de eso o quieren que hablemos de otro tema. Exacto. ¿Ya? Listo. Así que me despido. Un besito. Nos chao. Vemos. Chao. Chao, Danica. Chao. Ya. Chao. Me vengo por acá y me despido. Gracias por la sintonía. Chao. Gracias por la sintonía. 2 de la tarde, me pasé en un minutito. Viene Nada Simple, Todo Simple en UCB Televisión. En la radio vienen las noticias. Puras noticias. Siguen todas las noticias y la actualización de estas en el plano local, nacional e internacional. Mañana a las 12. Chao. ¿Por qué te estabas riendo, cabrito?